Entonces, cuando hablamos de filosofía, hablamos, por ejemplo, de sus definiciones al álgebra. Muy bien. Entonces, ponemos por acá las principales definiciones de la filosofía. Por ejemplo, algunos consideran o algunos ven a la filosofía bajo el punto de vista etimológico. Entonces, algunos consideran que la filosofía se presenta, profesor, como una actitud, ¿de acuerdo? Una actitud, y otros consideran de que la filosofía se entiende como una forma de conocimiento, o sea, como un conjunto de informaciones acerca de la realidad. Pero existe otro filósofo, que una vez comentamos también, que concibe a la filosofía ya no tanto como una actitud o como un conocimiento, sino que concibe a la filosofía como una actividad. Es así que cuando se habla de filosofía como una actitud, estamos hablando de una actitud de búsqueda, de amor a la sabiduría. Y es lo que nosotros conocemos como la definición etimológica. Entonces, etimológicamente, el filósofo es aquel que ama la sabiduría, que busca la sabiduría, ¿de acuerdo? Ahora, pero también la filosofía se entiende como un conocimiento. Por ejemplo, hay filósofos que afirman que la filosofía es un conocimiento de causas de las cosas. Hay otros que afirman que la filosofía es un conocimiento sirviente de la religión. Hay otro que afirma que la filosofía es un conocimiento que da principios, fundamentos a las demás ciencias. E inclusive hay otros intelectuales que consideran que la filosofía es aquella que se presenta como un saber absoluto de la realidad. Pero hay otro que afirma que la filosofía es un conocimiento que busca transformar a la realidad. Más claramente, transforma la sociedad capitalista rumbo al comunismo. De tal manera que acá tenemos una listita de filósofos. Quizás habrás escuchado, estimado maestro, por ejemplo, decir que la filosofía es un conocimiento que estudia las causas de las cosas es según Aristóteles. Decir que la filosofía es un conocimiento sirviente de la religión es según ¿quién? A ver. San Agustín. Decir que la filosofía es un conocimiento que da principios a las ciencias, ese es según René
Descartes. Decir que la filosofía es un conocimiento que se presenta como un saber absoluto de la realidad, eso es según el señor Hegel. Y decir que la filosofía es un conocimiento que transforma la realidad, eso es según el alemán Carlos Marx. ¿Listo? Muy bien, maestro. Ahora, pero hay todavía un señor que se estaba comentando que afirma que la filosofía no es tanto una actitud o un conocimiento, que la filosofía es básicamente, profesor, ¿alguien se sabe o no? Una actividad. Actividad. ¿Y una actividad de qué, profe? De análisis del lenguaje. Análisis del lenguaje. ¿Y quién afirma que la filosofía es una actividad de análisis del lenguaje? Es el filósofo alemán Wittgenstein. ¿No es cierto? ¿Quién afirmó que la filosofía le da principios a las ciencias? Descartes. ¿Quién afirmó que la filosofía estudia las causas primeras de las cosas? Aristóteles. ¿Quién afirmó que la filosofía busca transformar la realidad? Marx. ¿Quién afirmó que la filosofía es la sirvienta de la fe? Que la filosofía es sirvienta de la fe. San Agustín. Ajá. ¿Quién afirmó que la filosofía es análisis del lenguaje? Wittgenstein. El del nombre raro, Ángel. Para Wittgenstein, ¿la filosofía es una ciencia del lenguaje? ¿Sí o no? Para Wittgenstein, ¿la filosofía es una ciencia del lenguaje? ¿Sí o no? No. No es una ciencia. No es una ciencia, no es un conocimiento. La filosofía es una actividad de análisis del lenguaje. Para Wittgenstein, como la filosofía no es ciencia ni conocimiento, entonces, ¿la filosofía informa algo? ¿Nos da informaciones filosóficas? No, no es ciencia, es análisis del lenguaje. Muy bien, muy bien. ¿Listo? Para mí la filosofía es actividad transformadora del mundo, como dice el marxismo. ¿Tú sabes, has escuchado una vez esta frase? No se aprende filosofía, se aprende a filosofar. Eso lo decía Immanuel Kant, ¿ya? No se aprende filosofía, se aprende a filosofar. Porque la filosofía aún no se ha constituido, dice Kant, como un conocimiento. Entonces, como aún no existe como conocimiento, entonces solamente queda ejercitar los talentos de la razón. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. Eso es de acuerdo con los filósofos, maestro. Por ejemplo, para el marxismo, actualmente la filosofía ya es una ciencia. El marxismo existe hasta ahora. Y sigue siendo una ciencia, un conocimiento. ¿Ya? Ahora, pero, tómalo así. En la filosofía antigua, el interés es Dios o el mundo. A ver, en la filosofía antigua, el interés que es básicamente Dios o el mundo. En la filosofía antigua, el interés es el mundo, la naturaleza. ¿De acuerdo? Pero para la filosofía medieval, el interés es Dios. Pero tanto filosofía antigua como filosofía medieval, el interés es hacia un objeto, hacia algo,
hacia un objeto. Pero cuando llega la filosofía moderna, el interés deja de ser hacia el objeto y se vuelve hacia el sujeto, hacia el ser que piensa, el ser que analiza, el sujeto pensante. ¿De acuerdo o no? De tal manera que si para la filosofía antigua el interés filosófico es hacia el objeto, entonces cuando uno se interesa de un objeto, duda o admira. Cuando uno se interesa hacia un objeto, hacia la naturaleza que nos rodea, me interesa la naturaleza, ante eso, ¿qué hago? ¿Dudo o admiro? Admiro. Por esa razón, algunos consideran de que cuando hablamos de origen de la filosofía, hay filósofos que afirman que el origen de la filosofía es la admiración. La admiración, o también llamado el asombro. El asombro. Pero, cuando llega la filosofía moderna, el interés deja de ser hacia el objeto y pasa hacia el sujeto. Entonces, cuando llega la filosofía moderna, los filósofos ya no se admiran de las cosas, sino que comienzan a analizarse sus propios contenidos mentales. Y cuando uno se analiza a sí mismo, ¿está admirando o está dudando? Cuando uno se analiza a sí mismo, ¿está admirando o está dudando? Dudando. Entonces aparece la duda. Aparece la duda como origen de la filosofía. Pero, con el paso del tiempo, va a aparecer un tercer movimiento. Pero primero pongamos los nombres de los filósofos acá. Quienes afirman que el origen de la filosofía es la admiración o el asombro, profe. Dos grandes pensadores. Platón y Aristóteles. ¿Quiénes afirman, o quién afirma, de que la filosofía surge con la duda? ¿Cómo se ve el gran filósofo que plantea como método la duda metódica? Ese es el filósofo profesor René Descartes. Entonces Descartes presenta al sujeto como un ser que piensa. Yo solamente voy a aceptar como verdadera a aquellas ideas que se presentan con claridad en mi entendimiento. Eso hace Descartes. ¿De acuerdo? Ahora bien. Pero pasa el tiempo y vienen los existencialistas, y los existencialistas son personas que dicen, el sujeto, el ser que piensa, no es un ser que piensa, es un ser que vive. Un ser que necesita comer, trabajar, dormir, que se levanta temprano para ir a chambear, que estudia para ingresar. El sujeto es un ser cotidiano, un ser que vive, un ser que está ahí viviendo en el mundo, en la realidad, que está ahí caminando por la calle, sentado en su casa, viendo televisión, preocupado por el COVID-19. Es un pata común y corriente. No es un ser que piensa, es un pata que tiene que estudiar, que trabajar, que pagar una deuda, algo, tiene que hacer algo cotidiano. Y que se da cuenta muchas veces que nada es seguro en él, que cualquier cosa le puede ocurrir, que el futuro no es tal, que no hay nada después de su propia existencia. Entonces, cuando el hombre llega a ese estado de incertidumbre, aparece lo que se llama las situaciones límites como origen de la filosofía. Y quien habla de las situaciones límites es en particular
un señor alemán cuyo nombre es Karl Jaspers. Karl Jaspers. Es el filósofo existencialista que afirma que la filosofía surge por las situaciones límites. ¿De acuerdo? Ahora, como vemos, es claro de que existen una diversidad de propuestas y no todos se van a poner de acuerdo. Por eso que en filosofía lo que es valioso en ella es la diversidad de pensamientos, la diversidad de criterios, pero hay algunas cosas que pueden tener en común los filósofos. Por ejemplo, los filósofos son personas que emplean la razón, que cuestionan, que analizan, que hacen preguntas, que les gusta lo esencial de las cosas. No se basan únicamente en lo que ven, que buscan trascender lo que ven, que hablan del mundo entero. Entonces, los filósofos, sean marxistas, seguidores de Descartes, de Platón, de Aristóteles, de Wittgenstein, de una u otra manera plantean ciertas características comunes, ¿de acuerdo? Entonces, podemos poner por acá algunas características básicas de la filosofía. Ponemos por acá características de la filosofía. Entonces, ¿qué características tiene el trabajo filosófico? Por ejemplo, profesor, de un otro modo, los filósofos se encargan de hablar del mundo entero. Y como se encargan de hablar del mundo entero, proponen los filósofos de que la filosofía es un saber totalizador, o también llamado un saber universal. ¿Ya? ¿Por qué la filosofía, profesor, es un saber universal? Porque la filosofía ofrece una concepción general del mundo. O sea, mientras que las ciencias son saberes particulares de la realidad, los biólogos, seres vivos, los matemáticos estudian números, los economistas, procesos o seres económicos. En cambio, los filósofos muchas veces intentan dar una visión general del mundo. Por ejemplo, San Agustín sostenía que el mundo entero fue creado por Dios. Otros filósofos van a decir que el mundo entero siempre existió, que estuvo ahí desde siempre, desde toda la vida, desde una eternidad. ¿Cómo se llaman? A ver, ¿qué crees tú? ¿Cómo se llaman los filósofos que afirman de que el mundo siempre existió, de que el mundo siempre estuvo ahí, desde siempre? ¿Se llaman materialistas o se llaman idealistas? A ver, ¿cómo se llaman los filósofos que afirman que el mundo siempre existió, que el mundo siempre estuvo ahí? ¿Se llaman materialistas o se llaman idealistas? Se llaman materialistas. Los materialistas consideran que el mundo siempre existió, siempre estuvo ahí, desde toda la vida. Que el mundo no fue hecho por nadie, el mundo. Por ejemplo, Marx decía eso, que el mundo siempre existió, que el mundo siempre estuvo ahí. En cambio, ¿cómo se llaman los filósofos que afirman que el mundo lo hizo Dios? ¿Materialistas o idealistas? A ver, ¿cómo se llaman esos filósofos? Se llaman idealistas. Claro, muy bien, idealistas. ¿De acuerdo? Pero en ambos casos, los filósofos hablan del mundo. Por eso es que la filosofía es un saber universal o totalizador. Pero también, profesor, la filosofía se presenta como un saber radical, un saber que estudia principios, un saber que estudia esencias. La filosofía es radical. ¿Y por qué la filosofía es radical, profesor? Porque está interesada por la esencia, también llamada ser, fundamento de las cosas. Pero para ello, los filósofos no se quedan únicamente en este mundo que vemos. No, los filósofos buscan ir más allá de lo que pueden percibir de modo directo. Buscan trascender este ámbito que se llama empírico. ¿Qué es el ámbito empírico? Es esta realidad que nosotros captamos a través de los sentidos. De tal manera de que la filosofía es un saber trascendental o trascendente. Trascendental. ¿Por qué la filosofía es trascendental? Porque va más allá de lo empírico.
Va más allá de lo empírico. Además, la filosofía, trasciende lo empírico, va más allá de lo que podemos ver empleando un recurso, el recurso de la razón. Y por ese motivo la filosofía es racional. ¿Y por qué la filosofía es racional? Porque por la sencilla razón, profe, de que explica empleando la razón, explica usando la razón, emplea argumentos lógicos. Y además, los filósofos cuestionan. Por ese motivo, la filosofía es un saber crítico. La filosofía es crítica porque la filosofía cuestiona, interroga. Además, no solo es crítica la filosofía. La filosofía es un saber problemático. La filosofía es problemática, porque siempre los filósofos están interrogando, interrogan, cuestionan, ¿ya? Elabora preguntas. Decir que esto es de color verde, que la pizarra es verde, ¿eso es ser filosofía, sí o no? A ver, decir que esto es verde, ¿tú crees que ese es un enunciado, una oración filosófica, decir que esto es verde? No. Muy bien. ¿Cómo sabemos de que esta pizarra es verde? ¿Por razón o por sentidos? Por sentidos, porque podemos verla. Entonces, cuando uno habla de un conocimiento que se basa en los sentidos, estamos hablando de un conocimiento racional o un conocimiento empírico. A ver, ¿un conocimiento racional o un conocimiento empírico? Empírico, muy bien. ¿Qué es un conocimiento empírico, profesor? Es un conocimiento que nos dan los sentidos. Ahora, pero vienen los científicos, los físicos, los psicólogos, y comienzan a enseñarnos de que, por ejemplo, el color se debe a la luz y a procesos mentales. Eso es ciencia, claro, obviamente. Pero ¿cómo los científicos han llegado a decir que los colores se deben a la luz? ¿Cómo han llegado a saber eso? A ver. ¿Cómo han llegado los científicos a saber que los colores se deben a la luz? De hecho, utilizando la razón, pero también empleando los sentidos. O sea, el saber experimental, porque saber el origen de los colores, producto de la luz y de ondas, es resultado de un experimento, y el experimento se limita a los sentidos. Ya, de hecho, es una razón que emplea los sentidos, pero se limita a los sentidos. Se limita a lo que los científicos pueden ver en un laboratorio. Claro que son sentidos más preparados, más cultivados, claro que sí, pero al fin y al cabo también la ciencia es un saber empírico, en cierta manera. Entonces, ¿qué de común hay entre el saber cotidiano, decir que esto es verde, y el saber científico que de una u otra manera nos enseña a qué se debe el color? En que tanto el saber cotidiano como el saber científico son saberes empíricos, porque unos y otros emplean los sentidos. Pero cuando los filósofos no se quedan en lo empírico e intentan trascender a lo empírico, ya los filósofos están intentando ir más allá de lo que se puede percibir. Por eso es que la filosofía es trascendental. Por ejemplo, cuando los filósofos sostienen de que el mundo fue hecho por Dios. Uno no puede ver el mundo, lo que vemos son paredes. Yo acá, por ejemplo, veo paredes, mesas, una puerta y un patio. ¿Me hago entender? Pero ¿cómo puedo referirme al mundo entero? Porque yo estoy intentando trascender el ámbito empírico, el ámbito que me rodea de manera directa. Por eso es que la filosofía es trascendental. Ahora, ¿pero con qué herramienta el filósofo trasciende el ámbito empírico? No va a ser con los ojos, porque los ojos nos limitan a los sentidos. Tiene que ser la razón. La razón
Permite de que el filósofo trascienda lo empírico y se refiera al mundo. Y por ese motivo la filosofía es racional, porque emplea la razón para ir más allá de lo empírico. ¿Me hago entender? Ahora, otra, ¿ya? Decir que acá esto es de color verde. Ya. De hecho, que es un saber empírico cotidiano, ya lo hemos dicho eso. Pero decir que esto es verde es referirse al fenómeno o a la esencia. A ver qué crees. Decir que esto es verde es básicamente referirse al fenómeno o a la esencia. ¿Ah? Decir que esto es verde es referirse básicamente ¿a quién? Al fenómeno, hijo. Fenómeno, no la esencia. Porque si fuera así, decir que esto es verde sería filosofía, pues. Decir que esto es verde es referirse al fenómeno, a lo que está encima, inmediato. ¿Qué es fenómeno? Lo que podemos captar de modo directo. ¿Ya? Fenómeno es todo lo que puedes tú captar de manera inmediata. Que sientas calor es fenómeno. Que tú puedas ver un mineral como el oro, que es amarillo, ya ese es fenómeno. ¿Me hago entender? Que te tomes un cafecito y este sea dulce, ese es fenómeno. El fenómeno es lo que podemos ver de modo cotidiano, lo que podemos palpar de modo inmediato, ese es el fenómeno. Entonces los filósofos no van a ser pues intelectuales que les interese el fenómeno. Habrán muchos que pueden llamar así, pero en sentido estricto, el ámbito fenoménico es el ámbito empírico, en lo que podemos ver. Los filósofos no se dedican mucho a eso, sino que los filósofos intentan ir más allá de este ámbito fenoménico. Intentan hacer algo llamado metafísica. ¿Qué es hacer metafísica? Es trascender el ámbito físico, el ámbito que podemos ver, el ámbito de los fenómenos. Cuando Platón, por ejemplo, dice, los seres humanos presentan alma inmortal, y antes de haber estado aquí viviendo, el alma del hombre estaba en un mundo ideal. Es obvio que el mundo ideal no es pues ningún fenómeno empírico, no vas a ver el mundo ideal. Pero Platón juraba y rejuraba que aparte de este mundo hay otro mundo, donde las almas estaban ahí, antes que naciéramos aquí. Así pensaba Platón. ¿Me hago entender? De tal manera que Platón elabora metafísica. ¿Qué es hacer metafísica? Es trascender el ámbito físico. Y cuando uno trasciende el ámbito físico, intenta buscar lo esencial de las cosas, la esencia. Por eso que muchas veces cuando uno habla de la esencia del hombre, eso implicaría hacer metafísica. Porque estás buscando una cualidad entendida con la razón y que trasciende lo físico. En el caso del hombre, por ejemplo, algunos dicen que la esencia del hombre es la razón. Lo que distingue al hombre es su capacidad intelectiva. Unos dicen que es el alma. Y hablar de esos temas es hacer metafísica. Entonces, la filosofía muchas veces hace metafísica cuando intenta trascender el ámbito de los sentidos, buscando lo esencial de las cosas. Y por ese motivo la filosofía es un saber radical, porque busca lo esencial, el aspecto fundamental, básico, el aspecto primario. Y claro está, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino. ¿Te acuerdas de Tomás de Aquino o no? ¿Te acuerdas que te hablé de él? O muchos de ustedes quizás escucharon eso. A ver, César Cruz Guerrero dice, pero si la filosofía es trascendental, no tiene hechos concretos por lo que no sería confiable. Ah, ya, por eso es que la filosofía no es que no sea confiable, por eso es que la filosofía es cuestionable, cuestionable. Por ejemplo, Descartes afirmaba que existe Dios, y muchas veces nosotros hablamos de eso. Entonces, para las personas que afirman que existe Dios, es bastante seguro que Dios existe y no dudan de eso. Y es más, no por fe, sino por lógica. O sea, deducen que existe Dios. Y eso es algo confiable, al menos para ellos, ¿no? Quizás para usted no. Es cierto que la metafísica a veces es cuestionable, pero muchas veces para los metafísicos les da seguridad. ¿Que existe Dios, por ejemplo? Los pitagóricos, por ejemplo, sostenían de que las cosas están hechas de números, que aquí hay números. O sea, dentro de esta pizarra, acá dentro hay números. Y la combinación de los números genera todo lo que ves. Ahora, lo que vemos, ¿qué vemos? La pizarra rectangular, marrón o verde. Ya, eso es el ámbito fenoménico. Ese es aparente, diría Pitágoras, más o menos. Pero tú, ¿cómo sabes que acá hay números? Dice Pitágoras. No por los ojos, sino por la razón. La razón te hace entender que aquí hay números. Aquí adentro metido.
Ya, eso es hacer metafísica. Eso es intentar trascender el ámbito empírico. Ahora, y Pitágoras estaba muy seguro que todo está hecho de números. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, ¿no? Tomás de Aquino era un cura, pero Tomás de Aquino estaba muy seguro que podía demostrar que existe Dios. Entonces Tomás de Aquino decía, por ejemplo, nosotros vemos que esta tiza se cae, por ejemplo. O sea, decir que esto se cae, eso no es para nada filosófico. Cualquiera que agarra una cosa y lo tira y ve que se cae, esto de filosofía no tiene nada. Pero ¿qué hace Tomás de Aquino? A partir de esa experiencia, elabora una metafísica y comienza a decir, si veo cosas caer, por ejemplo, yo puedo llegar a la conclusión de que el mundo es ordenado. Ahí es metafísica, porque está hablando del mundo, está trascendiendo lo empírico. Nadie puede ver al mundo, y mucho menos ordenado. Lo que vemos es partecitas de la realidad, nada más. Pero ¿cómo somos capaces de hablar del mundo? Es porque estamos trascendiendo el ámbito empírico. Estamos siendo trascendentales. ¿Y con qué arma trascendemos lo empírico? Con la razón. Por ese motivo, Tomás de Aquino dice, el mundo es ordenado. Ahí está. Pero el mundo, si bien es desordenado, el mundo no es inteligente, porque será muy tonto sostener que, por ejemplo, las cosas caigan al suelo. Porque quieren, porque son inteligentes. No, pues. Una tiza no tiene inteligencia. Entonces, el mundo es ordenado, pero el mundo, si bien ordenado, no es inteligente. Entonces, si el mundo es ordenado, pero el mundo no es inteligente, entonces debe de haber alguien que ordene el mundo. Un ser muy inteligente que le dé orden a las cosas. Ese ser es Dios. Dios entonces existe. Todo eso es metafísica. Entonces, Tomás de Aquino hace filosofía metafísica porque habla del mundo. La filosofía es universal. Tomás de Aquino hace filosofía y es radical porque considera que el principio de todas las cosas es Dios. Y obviamente es trascendental porque está trascendiendo lo empírico. ¿Y con qué trasciende lo empírico? Con la razón. Es racional. ¿De acuerdo? ¿Qué dicen? A ver. Dice David, pero si los números fueron inventados por nosotros. ¿Y tú cómo sabes eso, David? ¿Cómo sabes que los números los has inventado? ¿De dónde has sacado eso? ¿Quién te ha dicho? ¿Cómo lo demuestras? ¿Cómo tú estás seguro? Claro, eso que los números fueron inventados por nosotros es lo que nos dicen, pero en filosofía no se da nada por supuesto. Alguien te puede decir, ¿tú cómo sabes, David, que los números fueron inventados por nosotros? ¿De dónde has sacado eso? Ah, de un libro, pero cuestiona el libro también, pues, ¿no? Porque en filosofía te permite cuestionar todo. Por eso es que la filosofía es crítica, porque cuestiona. La filosofía es tan crítica que hasta los filósofos se critican entre sí. Por ejemplo, mientras que Tomás de Aquino sostiene de que existe Dios, viene Federico Nietzsche y dice, ¿eso de Dios? Al contrario, dice Nietzsche. Al contrario, la idea de Dios es una idea que debilita al hombre, que hace que los seres humanos no quieran luchar en la tierra. Cuando tú le pides algo a Dios, te muestras como un ser débil e incapaz de solucionar tus propios problemas. ¿Qué haces tú rezándole a un Dios? No, eso no tiene nada que ver. ¿Quieres un problema? ¿Tienes un problema? Soluciónalo, ¿ven? Porque dices que, ay, Dios mío, por favor, quiero ingresar rápido. Ya, suponte que Diosito te haga el milagro, entre comillas, de ingresar. Ya. Porque le rezaste anoche, pues, ¿no? Una noche antes del examen. Y ahí te hizo el milagro, el examen fue facilito y ingresaste. Gracias, Dios mío. Entonces, gracias Dios. Entonces tú no eres ninguna persona que logra nada. Tú eres un incapaz. Al final el mérito del ingreso no es tuyo. Tú no hiciste nada. Lo hizo Dios, por cierto, porque al fin y al cabo tú lo estás diciendo, por último, ¿no? Entonces no tienes por qué decirle eso, dice Nietzsche, ¿no? Si tienes un problema, hazlo tú. ¿Para qué? Para que cuando ingreses a la universidad, tú digas, yo ingresé, yo lo hice con mi esfuerzo, porque me sentí superior, porque me sentí ganador, porque entré a ganar, no a competir, a ganar, a ser el mejor. Y el cristianismo muchas veces hace lo contrario, nos debilita, nos habla pues del destino, que pero hay que ser humildes. No, hay que ser soberbios, dice Nietzsche.
Porque cuando uno es soberbio se quiere a sí mismo. Si yo sé matemáticas, soy bueno en matemáticas, ¿cuál es el problema? Soy bueno en matemáticas, pues. No, ay, no, yo sé poquito más, fuera, qué caracho. Tú eres bueno en matemáticas, tú eres bueno en matemáticas. Y ya está. Y ese es tu orgullo, esa es tu soberbia. Y desarrolla eso más para que te quieras más y logres mejorar tu condición. Y no estar, ay, yo quise ser humilde. ¿Ah? Por eso es que Nietzsche se presenta como un filósofo. Nietzsche es un alemán, ¿ya? Bastante crítico del cristianismo, ¿ya? Entonces la filosofía es una actividad crítica, porque cuestiona. A ver, ¿qué dice acá la manchita? Dice, profesor, en un libro de Stephen Hawking, da una respuesta de cómo comenzó el universo sin ser un creador. ¿Él sería un tipo diferente de materialista? Claro, claro, claro. Hawking tiende al... Es un científico, él no es filósofo, pero tiene tesis materialistas, claro. Claro, obviamente, Valerie. Para Nietzsche, la idea de Dios debe ser sacada de la cabeza. Claro. Muy bien. ¿Está bien? ¿Listo o no? Excelente. Los filósofos, ¿no? Hablan cosas bien interesantes, ¿sí o no? A ver, ¿al filósofo qué le interesa? ¿El fenómeno o la esencia? ¿Qué le interesa al filósofo? El al conoce se llama nociología. Muy bien. Se llama nociología. ¿Cómo se llama la rama de la filosofía que se encarga de estudiar a la ciencia? La rama de la filosofía que se encarga de estudiar a la ciencia se llama epistemología. ¿Cómo se llama? Epistemología. Ajá, epistemología es la encargada de estudiar la ciencia. ¿Cómo se llama la rama de la filosofía que se encarga de estudiar a los valores? La que se encarga de estudiar los valores se llama axiología, de axios, que significa valor. ¿Cómo se llama la rama de la filosofía que se encarga de estudiar a la moral, a lo que es bueno? Ah, y que tiene a Sócrates como un representante notable de esas propuestas. La ética. Ajá, muy bien. ¿Y cómo se llama la rama de la filosofía que se encarga de reflexionar sobre la belleza de las cosas, el conocimiento de lo bello? La estética. Ajá, la estética es la rama que se encarga de estudiar la belleza. Muy bien. Con ello, vamos a garantizar las alternativas. ¿Ya? Muy bien. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver. ¿Tienes tu material, no? ¿Tienes tu material? ¿Sí? Ya. En su momento, Sartre. ¿Qué quieres hablar de Sartre? ¿Sabes algo de Sartre? A ver, ¿me puedes decir? ¿Qué sabes de Sartre, César? Dilo. ¿Quieres compartirnos algo? No. Si me dices algo de Sartre, yo te digo algo más. Si no me dices nada, entonces no. Dime algo de Sartre y te cuento. Lo que sé, compartimos conocimientos. Bien. Vamos con la uno. ¿Sabes qué decía Sartre, hijito? Sartre decía de que todo lo que logres en la vida es obra y responsabilidad tuya. ¿Está bien? Sartre diría que si tú no logras ingresar a la universidad o logras ingresar a la universidad, va a ser 100% mérito tuyo. Eso decía Sartre. Y otras cosas más. Vamos con la uno. ¿Cuál es la clave de la uno? Uno. De nada, César. Un abrazazo, gran maestro. Salud por ello, maestro.
César, muy bien, César. La clave, Roger, Francesco McKay. A ver, la clave la uno, Galileo, para descubrir las leyes de la inercia, Galileo tuvo que tener una actitud científica. Muy bien. La clave la uno es dado. Dado, Marcelo, dado. Dos. A ver, en lo que pregunta la 2 es ¿cuál es el origen de la filosofía según Aristóteles? ¿No? Eso es lo que están preguntando. A ver, ¿cuál es el origen de la filosofía según Aristóteles? Muchos tienen otro material, dicen. No tienen este material de metafilosofía. El material debe de decir metafilosofía. Vamos a esperar, pues, que tengan el material. ¿Qué novedades? ¿Y qué novedades? A ver, según Aristóteles, la pregunta 2 dice, según Aristóteles, ¿cuál es el origen de la filosofía? Román, ¿cuál es el origen de la filosofía según Aristóteles? Causas. La filosofía estudia las causas, pero se origina por la admiración, el asombro. Yo no he dicho que estudia la filosofía. Lo que yo dije es, ¿cuál es el origen de la filosofía según Aristóteles? ¿O su origen son causas? Origen es la admiración. Ricardo se sorprende al escuchar decir a los políticos que cada uno tiene su verdad. Cuando se habla de verdad, se habla de conocimiento. Cuando se habla de verdad, se habla de conocimiento. ¿Y cómo se llama la rama que estudia el conocimiento? A ver, ¿cómo se llama la rama de la filosofía? Ontología, antropología, ¿cómo se llama la rama de la filosofía que estudia el conocimiento? Ustedes lo dijeron muy bien hace un rato. Se llama gnoseología, la teoría del conocimiento. La teoría del conocimiento. ¿Quién sostenía que la filosofía, de estos que están acá, quién sostenía que la filosofía debe transformar al mundo? Marx. Está fácil. Está fácil. Para Wittgenstein, la filosofía es ¿qué es? Una ciencia, una actividad. A ver, para Wittgenstein, ¿qué es la filosofía? ¿Una ciencia o una actividad? Una actividad.
Cuando uno ama, ¿duda o admira? Cuando uno ama, ¿duda o admira? Admira. Y cuando uno admira, a ver, ¿tú amas? ¿Estás enamorado o no? Y cuando uno está enamorado, ¿se aleja del objeto del amor o se acerca al objeto del amor? ¿Ah? Cuando uno está enamorado, ¿se aleja el objeto del amor o se acerca al objeto del amor? Cuando uno está enamorado, se acerca. Ya, pero ¿tienen el material o no? Entonces, ¿qué hago con, qué les digo? A ver, señor tutor, no sé si puede poner el material que está en el drive. Sería bueno. Dice, ella se aleja, pero yo me acerco. Ya que tampoco no estás tan chinchoso, pues, David. A veces ya es acosador, pues. Si te dice que no, hijito, es no, ¿ya? Joven, tutor, ¿puedes poner el material, por favor, que está en el drive? Sigamos, ¿ya? Sí, yo continúo, don Más. Si yo digo, por ejemplo, debes llegar temprano a clases, ya, a ver, es bueno llegar temprano, ya. ¿Eso es hacer filosofía? ¿Sí o no? Dímelo nomás. Digo, ¿es bueno llegar temprano? ¿Ya? ¿Eso es hacer filosofía? ¿Sí o no? No es filosofía. Es una cuestión moral, es una cuestión cotidiana. Esa es actitud moral. Pero si yo digo, ¿qué es el bien? ¿Qué entiendes por lo bueno? Eso sí es filosofía. Eso sí es filosofar. ¿De acuerdo? No confundir. Cuando uno filosofa, elabora una reflexión. ¿Qué es el bien? ¿Me hago entender o no? Si yo digo, por ejemplo, este celular es útil para poder trabajar. Ya, ¿eso es filosofía? No. Pero el decir, sigamos, el decir que este celular es útil, porque con esto yo chambeo, ya trabajo, me conmigo con el trabajo, con los amigos. ¿Cómo estoy yo viendo este celular? Digámoslo así. ¿Bajo una actitud estética o una actitud pragmática? A ver qué se te ocurre, a ver. Decir que este celular es útil para trabajar, eso es presentar una actitud estética o una actitud pragmática. A ver, ¿qué se te ocurre? A ver, eso lo saca solo. Actitud pragmática. ¿Qué cosa es, profesor, presentar una actitud pragmática? ¿Es ver a las cosas como bellas o ver a las cosas como útiles? A ver, ver a las cosas como bellas o como útiles. Ver a las cosas como útiles. Pero si yo digo, qué bonito celular. Ay, qué bonito celular, todo roto el celular del profesor. Ya, ¿eso qué actitud es? ¿Pragmática o estética? Estética. Pero decir, qué bonito celular, ya, y tu estética. Pero ¿esa es filosofía? ¿Eso es hacer filosofía? No, no es hacer filosofía. Es una cuestión cotidiana. Ya tienen la ficha, ¿no? Ya. Bien. Ya, vamos entonces con el tema de metafilosofía. Ahora sí. Todavía nos quedan unos minutos. Eso es bueno. A ver, ¿cuál es la clave de la uno? Ahora sí, ya fue, ya fue. ¿Cuál es la clave de la uno? La uno es dedo, ¿no? De Galileo. Claro, dedo. Muy bien. Dedo.
2, ¿te acuerdas que te dije? Aristóteles, ¿cuál es el origen de la filosofía, no? A ver la clave de la 2. La clave de la 2, beso, muy bien, beso. La 3, cada uno tiene su verdad, esa es nociología. Pero cuando se habla de valores, ¿qué es? Axiología. La clave es dedo, ¿no? Dedo, muy bien. 3 dedos. Marx, la filosofía es un conocimiento que busca transformar la realidad. La 4, ¿no? La 4. Muy bien, Román, muy bien, Rodrigo. Ángel, la clave es beso. Teoría que permite transformar la realidad, no reformar, transformar cabalmente, a raíz, de profundidad. La 4 es besito. 5. La actitud filosófica es racional porque con ella explicamos con lógica. A ver, la clave de la 5, pensamos bien antes de actuar. ¿Acaso la filosofía se actúa necesariamente? La filosofía es una actividad teórica. La clave de la 5 es beso. Se usan argumentos convincentes. 5 beso. 6. A ver, la 6, para Wittgenstein, la filosofía es una actividad. La 6 es la A. La A. En la 7, te habla acerca de los valores. ¿Cómo se llama la rama que estudia los valores? A ver, en la 7. 7. Muy bien, axiología. Claro. La 7 es casa, profe. 8. El filósofo es aquel que ama la sabiduría, ama porque está enamorado. Y cuando uno ama, está atrás de la persona sin acosar, claro. ¿Cuál es la clave de la 8? Ama. 8. A ver, Rodrigo, Valerie. Muy bien. Casa. La 8 es casa. La 8 es casa. 9. ¿Qué puedo conocer? El conocimiento es estudiado por ¿qué rama? El conocimiento por la nociología. ¿Qué debo hacer? Es hacer cosas buenas. Eso es ética. ¿Qué es el hombre? Antropología. Muy bien. La clave de la 9 es la A. La A. La clave de la 9 es la A. La 10. La filosofía es una actividad crítica por excelencia, rigurosa, metódica, crítica. La 10 es casa. La 10 es casa. La filosofía es un saber que estudia el mundo entero. Esa es la 11. La filosofía estudia el mundo entero. Esa es la 11. Totalizador. Muy bien, totalizador. La 12. Cualquiera puede ser filósofo, profe, porque cualquiera se puede admirar. La 12 es la E. La 12 es la E. La 12 es la E. 13. Tú tienes que actuar haciendo el bien. Pero Alicia le dice, ¿qué es el bien? Entonces, ¿quién tiene actitud filosófica? Alicia, al preguntarse, ¿qué es el bien? Y eso es ética, justamente. La clave de la 13, muy bien, Román. La clave de la 13 es la E. Alicia hace ética. 14. Descartes. ¿La filosofía busca el fundamento del conocimiento o no? Verdadero. Hegel. ¿La filosofía es búsqueda del saber? No, falso. Porque la filosofía es saber, no búsqueda de nada. Falso. 3. ¿La filosofía es una ciencia del lenguaje? ¿Es una ciencia? La filosofía no es ciencia. Falso. ¿La filosofía es deseo por el saber? Verdadero. La clave es casa. 14, casa. 14 es casa. 15. La filosofía es totalizadora porque explica una parcela de la realidad. Falso. Explica la totalidad. 2.
¿Es racional porque emplea la razón para elaborar argumentos? Verdadero. 3. ¿Es crítica porque busca justificar y explicar todo o no? Sí, verdadero. Sería 2 y 3. La clave, la pregunta 15 es 2 y 3. Casa. Ahora sí, chicos, gracias. Nos vemos la próxima semana. Cuídense. Chao. Pórtense bien. Estudien bastante. Nos vemos. Chao. Hasta luego. Cuídense. Chao, chao. Chao, maestrazos. Cuídense, Rodrigo. Cuídense.